Recording is on. Muy bien. Imagino que pueden ver mi pantalla. Sí, se ve bien. No se lo escucha bien, tocayo. Tiene problemas con el micrófono. Bueno, voy a repetir la última filmina de la clase pasada, que fue cuando vimos las formas de valorización del producto o ingreso, nos referimos a los duetos, digamos, o los dúos bruto y neto, a precio de mercado y a costo de factores, y interno y nacional. Y faltaba una forma que no podía ser vista en aquella tabla que nos acompañó a lo largo de la última parte de la presentación, que es la que divide, o la que permite dividir una valorización del producto a precios constantes o a precios corrientes. Así que cuando uno mira información económica, tal vez sea una de las más relevantes, ¿sí? Porque si uno mira series a precios corrientes, estas series no son homogéneas y por lo tanto es difícil compararlas. Solo pueden ser comparadas las series a precios constantes. Y es probable que en el curso de su carrera, digamos, se encuentren con esta información. Entonces, el PBI a precios corrientes también se llama PBI nominal. Recuerden que PBI es la sigla de Producto Bruto Interno, que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final, es decir, bienes finales de un país o de una región, durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año, con el nivel de precios existente en el momento de la medición. Por eso se lo llama PBI a precios corrientes. En situaciones de alta o inclusive de baja inflación, un aumento de precios puede dar como resultado un aumento del PBI nominal, sin que ello signifique que aumentó el volumen de producción, la cantidad física, digamos, multiplicada por sus valores, sino que simplemente la cantidad física se mantuvo constante o aún disminuyó, pero como aumentaron los precios, el PBI nominal aparece inflado. Entonces, el PBI nominal resulta engañoso. Por lo tanto, hay que trabajar con el PBI a precios constantes o PBI real. Eso se logra deflactando el mismo, el nominal, o sustrayendo el efecto de la inflación sobre la primera clasificación. ¿Cómo se deflacta? Bueno, hay que recurrir a procedimientos estadísticos que nosotros no vamos a ver, pero habitualmente se computa un año base, habíamos hablado de lo que era un año base, y la producción medida en el año en cuestión se valoriza a los precios del año base. Entonces, toda una serie está valorizada a los mismos precios o constantes y entonces ahí sí podemos saber un poco mejor si realmente la producción aumentó, se estancó o aún disminuyó. El PBI real aumenta si aumenta la producción de bienes y servicios y disminuye si disminuye la producción de bienes y servicios o, bueno, quedaría en situación análoga si la producción de bienes y servicios se mantuviese en el mismo nivel. ¿Por qué es razonable suponer que a lo largo del tiempo la tendencia es a que el PBI real crezca? Bueno, aunque más no fuera por simple crecimiento vegetativo de la población, digamos. Al haber más población, es necesaria que haya más bienes y servicios para mantener a esa población. Obviamente hay otras causas del crecimiento económico, como vimos en su momento cuando vimos la frontera de posibilidades de producción. Bueno, el punto siguiente tiene que ver con ciertos conceptos que se derivan del ingreso nacional, que era, vamos a ver ahora, es hasta donde nosotros llegamos. Vamos a combinar los diferentes conceptos que hemos desarrollado en la clase pasada, viendo cómo es posible obtener el llamado ingreso nacional y qué otros conceptos se derivan o desprenden del ingreso nacional, que son útiles tanto en las cuentas nacionales como en los modelos macroeconómicos, que, bueno, nosotros no veremos en este curso. Nuestro punto de partida será, digamos, la producción, es decir, lo que llamamos valor bruto de la producción a precios de mercado. Y trataremos de llegar
al último concepto derivado del ingreso nacional, que se llama ingreso disponible, que vamos a ver que es bastante menor que el valor bruto de la producción. El ingreso disponible, bueno, el valor bruto de la producción ya lo habíamos definido como el valor monetario de los bienes y servicios finales e intermedios, ¿sí?, producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado. En cambio, el ingreso disponible es el ingreso que obtienen por todo concepto las economías domésticas, es decir, los hogares o familias, por unidad de tiempo, normalmente un año. ¿Y por qué es un elemento fundamental el ingreso disponible? Porque es la principal variable explicativa tanto del consumo agregado como del ahorro agregado de una sociedad. El consumo y el ahorro están en función directa del ingreso disponible, como lo teorizó Keynes en 1936 y como lo demostraron empíricamente otros economistas a posteriori. A su vez, el ejercicio que vamos a hacer permitirá poner en vinculación la totalidad de los conceptos ya vistos, bueno, casi todos, y comprender la utilidad que le brindan a los responsables de la contabilidad nacional como a los usuarios de la misma. Entonces, dijimos, nuestro punto de partida es el valor bruto de la producción a precios de mercado. Si le restamos el valor de los insumos, obtendremos el valor agregado bruto a precios de mercado. Este era el primer método de determinación del producto. Entonces, yo voy a plantear esta identidad, que habíamos dicho que formaba parte de una identidad básica de cuentas nacionales. Voy a decir que esto equivale al Producto Bruto Interno a precios de mercado. Si a este producto le resto las depreciaciones, es decir, el gasto empresario para compensar el desgaste de los bienes de capital existentes, obtengo el Producto Neto Interno a precios de mercado. Recordarán que las depreciaciones son el concepto que permite diferenciar bruto de neto. Si ahora le resto los impuestos indirectos netos de subsidios, o lo que es lo mismo, le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios, porque el doble signo menos significa eso, obtengo el Producto Neto Interno a costo de factores. Precio de mercado, valor corriente de plaza, costo de factores, precio de salida de fábrica, que incluía los subsidios. Si a eso le restamos la remuneración de los factores productivos extranjeros radicados en Argentina y le sumamos la remuneración de los factores productivos argentinos radicados en el exterior, voy a obtener el Producto Nacional Neto o Neto Nacional a costo de factores. Ahora sí, la última que me faltaba era pasar de interno a nacional. Pasé de bruto a neto, de precio de mercado a costo de factores, de interno a nacional. Lo único que me falta ahora es pasar de producto a ingreso. Para eso debo sumar o restar la relación real de intercambio, lo cual supone implícitamente que estoy valorizando esta operación a valores constantes. Así obtengo el ingreso neto nacional a costo de factores o ingreso nacional, que es la suma, acá está explicado, el conjunto de rentas, salarios, intereses y beneficios percibidos por los residentes nacionales, radicados en Argentina o en el extranjero. O sea, esto incluye únicamente las retribuciones por el uso de los factores productivos. Rentas, salarios, intereses y beneficios. Eso sería en el punto de vista teórico. Obviamente, desde el punto de vista práctico, es un poco más complicado porque, bueno, están los trabajadores autónomos. Entonces hay que ver, se llama ingreso mixto en las cuentas nacionales eso, ¿no? Pero bueno, son todas remuneraciones por el uso de los factores de los cuales son propietarios y por su contribución al proceso productivo. Ustedes me dirán, ¿y eso es el ingreso disponible? No, no precisamente, porque dentro de este concepto hay sumas que están imputadas en algunos de los conceptos de renta, salario, intereses o beneficios, pero que sin embargo no llegan al bolsillo de las familias. Entonces, esos conceptos deben ser deducidos. Pero además, hay ciertos conceptos que el Estado le paga a las familias, llamadas transferencias, que no están incluidas en el ingreso neto nacional, porque no son retribución por el uso de ningún factor productivo, y por lo tanto debemos sumarlas.
al ingreso nacional. ¿Qué vamos a restar? Fíjense. Vamos a restar los aportes previsionales pagados por las empresas, las famosas contribuciones patronales. ¿Por qué las vamos a restar? Porque en las cuentas nacionales el salario está expresado en términos brutos con más lo que los economistas liberales llaman los impuestos al trabajo, es decir, las contribuciones patronales. También le vamos a restar los aportes previsionales pagados por las familias, que incluyen tanto las deducciones que se hacen a los salarios brutos, el aporte jubilatorio, por ejemplo, como los pagos que hacen los trabajadores autónomos. Y le vamos a restar del concepto de beneficios, retribución al factor empresarial, los impuestos directos pagados por las sociedades, el impuesto a las ganancias que pagan las sociedades, incluido en los beneficios, que acá están expresados en términos brutos, y aquella parte de los beneficios empresariales que las sociedades no distribuyen entre sus socios, sino que prefieren mantenerlos dentro de la empresa por distintas razones. Para comprar bienes de uso, porque por situación financiera no pueden, digamos, son beneficios económicos pero no financieros que no pueden ser distribuidos, etcétera, por múltiples razones. Y le sumaremos las transferencias, que son pagos financieros directos que el Estado hace a las familias, por razones de equidad social, sin contraprestación alguna. Ahora, cuando hagamos el intervalo de preguntas, les voy a pedir que me den ejemplos de transferencias. Y también le vamos a sumar los intereses de la deuda pública contraída en ejercicios anteriores que se paguen a las familias argentinas. Eso me permite obtener, o sea, esta operación algebraica, lo que se llama ingreso personal. ¿Sí? Y si a eso le resto los impuestos directos pagados por las familias, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que me deducen de mi sueldo, o la patente automotor, o los impuestos inmobiliarios, que son impuestos directos que yo pago y que no tengo sobre quién descargarlos, entonces ahí obtengo el ingreso disponible. Fin de la cuenta. Como puede verse, en el ingreso disponible se computan no solo las diferentes retribuciones factoriales, que estaban acá, sino también las transferencias, que son pagos financieros directos que el Estado hace a las familias por razones de equidad social y sin contraprestación alguna. ¿Pero por qué se incluyen acá? Bueno, porque ¿para qué los usan las familias esos pagos de transferencias? Y para consumir o para ahorrar. Preferentemente para consumir. Ese es el objetivo de la existencia de esos pagos que están incluidos en el presupuesto del sector público. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Primera pausa. Escucho preguntas o comentarios. Marcelo, una duda que yo tengo, una pregunta sobre una duda, sobre este tema de ingreso nacional. ¿Cómo se contabiliza el salario que se cobra en negro, que es un porcentaje muy alto que muchos trabajadores reciben, obviamente para las empresas evitar el pago de impuestos al Estado Nacional? Bueno, en el sistema de cuentas nacionales, lo vamos a ver después en la otra presentación de distribución del ingreso, existe lo que se llama la RTA, que significa retribución a los trabajadores asalariados, que se compone de, por un lado, la retribución a los trabajadores formales, sueldos más salarios más contribuciones, y por otro lado, lo que se paga a los trabajadores informales, que es solamente sueldos más salarios, porque justamente no existe la contribución patronal sobre los mismos. Ahora, ¿cómo se hace? Y se hace una estimación. Se hace una estimación a partir de los datos que se obtienen por la encuesta permanente de hogares. ¿Sí? Obviamente, la estimación, usted me dirá, ¿y es confiable? Y mi respuesta será, no lo sé. Muy difícil. Pero, normalmente, como se hace un cálculo, que es más o menos así, se calcula
cuántas personas componen la población económicamente activa. ¿Sí? Y a eso se le restan los cuentapropistas y los empresarios. La diferencia son asalariados, ocupados o desocupados. Y eso se lo compara con los trabajadores formales que están incluidos en el SIPA, en el Sistema Integrado Previsional Argentino. La diferencia, se supone, son los trabajadores informales, que se calculan en 1/3 en Argentina. O sea, 1/3 de los asalariados se calcula que trabajan en lo que en cuentas nacionales se llama informalidad, o sea, trabajo en negro. Esto no computa el autoempleo en negro, que es otra cosa. ¿Sí? No sé si respondí lo preguntado. Sí, supongo que es la misma pregunta que uno se hace, ¿qué impuesto pagan una serie numerosa de pequeños negocios, digamos, que no entregan un ticket y que supongo que el Estado cobra un determinado porcentaje? O sea, el negocio aporta una cantidad, pero es una estimación teórica que puede tener o no relación con la realidad. Me imagino que será algo así, ¿no? Bueno, cuando uno va a comprar... ese control se hace por múltiples vías. O sea, por ejemplo, los monotributistas, ¿no? Que son 2 millones y pico, que están categorizados, ¿sí? Están en diferentes categorías según los ingresos declarados. Bueno, pero la mayoría tienen tarjeta de crédito o cuenta bancaria. ¿Qué hace la FIB? Estima o saca directamente los gastos, los consumos. Claro. Y entonces dice, bueno, señor, usted dice que tiene 15.000 pesos que gana, que cobra, perdón, que tiene ingresos por 15.000 pesos mensuales, pero resulta que gasta 35.000 por mes. Explíqueme, y mire, cobré una herencia. Sí, pero ¿cuántas veces? Claro. Claro. Por eso hace las recategorizaciones forzosas que ahora la pandemia suspendió. ¿Sí? Y por eso un contador avispado lo que tiene que hacer es decirle a sus clientes, mirá, estás declarando esto, así que tenés que gastar menos que esto, punto. Y si no, paga más impuestos. Exacto. Sí. Bueno, todo eso, si yo lo sé, y digamos, la FIP también lo sabe, y por lo tanto lo que hacen las cuentas nacionales también lo saben y lo toman en cuenta. Pero obviamente tienen que hacer estimaciones. Ahora más adelante viene el tema de la economía informal, vamos a ver cómo se hacen esas estimaciones. Gracias. ¿Otra pregunta? Profe, sí. Usted había preguntado sobre el hecho de las transferencias, ¿verdad? Sí, señor. No estaría seguro. Un caso puede ser el IFE. Porque es un caso, el caso emblemático de la pandemia. Sí, señor. 5 puntos para Gryffindor por eso. Vamos todavía. Porque también pensé, por otro lado, la asignación universal por hijo. Pero también es una transferencia, sí, señor. ¿Entra de igual modo a pesar de que sea universal? Es más, es que las transferencias pueden ser universales o pueden ser focalizadas. Ah, bien. Las jubilaciones y pensiones son transferencias. Los seguros de desempleo son transferencias. Las pensiones no contributivas, las pensiones a los excombatientes de Malvinas, la asignación que se le paga a las mujeres embarazadas, esas que, según la propaganda liberal, se embarazan al solo efecto de cobrar un aporte miserable, digamos, que no alcanza ni para 2 bolsas de pañales. ¿Sí? Sí. El plan Progresar. ¿Sí? Mire cuántas hay. Sí. Las becas que había antes, todas esas son transferencias. Porque no hay contraprestación en el momento en que la gente la percibe, digamos. Muchas veces los estudiantes se me enojan porque dicen, pero la jubilación, el tipo trabajó toda su vida. Sí, fantástico. Trabajó en el pasado, no en el presente, pero en el presente lo está trabajando. Y las becas también, o sea, el Estado te paga algo
y espera que vos hagas algo en el futuro, pero en el momento que te lo paga no hay contraprestación. Entiendo. Eso se llama transferencias. Después, en la otra presentación, en la de distribución del ingreso, va a haber un valor aproximado de las transferencias que paga el Estado Nacional, o que pagaba en 2018. Es una cifra interesante. ¿Algo más? ¿No? ¿Podemos seguir? Bueno, tomaré eso como un sí. Fallas de la contabilidad nacional. Upa. Como toda construcción humana, en este caso una construcción intelectual, la contabilidad nacional tiene una serie de fallas que intentan ser subsanadas a medida que se expande el conocimiento sobre las mismas y paralelamente se mejoran las técnicas de recolección de datos. Si ustedes se meten en Internet y buscan en los anexos metodológicos del INDEC, en cada anexo metodológico sucesivo el INDEC va informando cómo se hace para compensar de alguna manera estas fallas. Pero en su origen existían, así que las tenemos que mencionar. Y son tan importantes que, digamos, las fuentes de información para corregirlas son mucho más defectuosas que las fuentes de información para el resto de los datos que se recopilan. Estas fallas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las fallas teóricas y las fallas técnicas. Vamos a ver las fallas teóricas. La contabilidad nacional en principio solo capta transacciones económicas que pasan por el mercado. Por lo que no puede entonces capturar, medir sería la palabra más precisa, aquellas transacciones que no lo hacen, es decir, que no pasan por el mercado. Entre ellas, fíjense ustedes, la autoproducción, el autoconsumo, el trabajo doméstico hecho en los hogares por sus propios dueños y los delitos. Bueno, la autoproducción, supongamos que yo tengo que construir una casita, un cuartito al fondo de mi casa. ¿Sí? Y entonces lo hacemos entre los miembros de la familia. ¿Sí? Bueno, ¿qué van a captar las cuentas nacionales ahí únicamente? La compra de los insumos para esto sí, que se hacen en blanco. El trabajo nuestro, digamos, el trabajo familiar de construcción de ese cuarto no va a figurar. El autoconsumo, bueno, pensemos que tengo una huerta tengo un patio atrás de mi casa y tengo una huerta, ¿no? Ahora no la tengo porque el perro me lo impide, pero supongamos que tengo una huerta y obtengo cierto tipo de productos. Y los como. Si muchas familias hacen eso, la profesora Bazán es experta en esto, significa que uno deja de comprar cosas en el mercado. Ahora hay métodos para estimar, no tanto la autoproducción, pero sí el autoconsumo. Bueno, el trabajo doméstico, hecho, antes yo ponía acá de las amas de casa, pero no, porque también puede ser de los amos de casa. Habrán visto la propaganda esa que dice, no me ayudes. Es muy interesante. Bueno, cuando yo era estudiante había una pregunta típica en los exámenes, ¿no? Que decía esto. Decía, fíjense ustedes, ¿no? El machirulismo de la pregunta. Decía, un señor se casa con su mucama. ¿Sí? ¿Qué pasa con el Producto Bruto Interno o con el ingreso nacional? Y uno escuchaba a alguno y decía, nada. No, la respuesta correcta es disminuye. ¿Por qué? Porque obviamente al no estar incluido en los cómputos del Producto o Ingreso Nacional el valor de ese trabajo, antes, cuando era asalariada, figuraba como un salario. Ahora que pasa a ser ama de casa, digamos, ese valor desaparece. En una de las ediciones del texto de Torbush y Fisher sobre macroeconomía de 90 o 91, hay una mención de uno de los primeros trabajos hechos por un economista norteamericano, donde intenta incluir el valor del trabajo doméstico para el caso del PBI norteamericano de, no me acuerdo si del 86 o del 87. Entonces el tipo hace obviamente una simplificación muy brutal, pero que después sirvió de
de modelo para trabajos que siguen haciendo las economistas del feminismo. Y dices, bueno, ¿cuántos hogares hay en Estados Unidos? Tantos millones de hogares. ¿Cómo se compone el hogar típico? Bueno, no sé, papá, mamá y tantos hijos. Entonces, en promedio, ¿cuántas horas se dedican a el lavado, la atención de los hijos, la atención de los ancianos, la atención de los enfermos, la preparación de comida? Bueno, todo lo que forma parte de la limpieza, etc. Muy bien, ahora, todo ese trabajo está valorizado en el mercado, ¿sí? Porque hay o empresas o personas que lo prestan, ¿sí? Entonces, averiguó las tarifas promedio de todos esos servicios y hizo una serie de multiplicaciones, ¿sí? Y bueno, el resultado fue que prácticamente duplicó el PBI norteamericano de aquel momento. Caramba. Chicas, fíjense, ¿no? El valor del trabajo doméstico. Esto hoy está dentro de lo que se suele llamar la economía del cuidado, ¿no? Que abarca esto y otros aspectos. Bueno, y por último, los delitos, que tienen una implicancia económica fortísima. Digamos, salvo los asesinatos, o algunos asesinatos, el grueso de los delitos tiene un contenido económico. ¿Sí? A ver, no sé, la pornografía, la trata de personas, el tráfico de sustancias declaradas ilegales por la legislación, como dice Berbisky. Eso mueve fortunas. Bueno, gran parte de los derivados financieros, fuga de capitales, lo que ustedes quieren. Es casi tan grande como la economía registrada, si no más. Otra anécdota que cuento a este respecto. También en la década del 80, Colombia estaba por firmar un pacto para extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos. Y los carteles de ese momento, no recuerdo cuáles eran, no tiene importancia, le ofrecieron al presidente colombiano de ese momento cancelar la deuda externa de Colombia, que era de más o menos unos 40.000 millones de dólares, si no firmaba ese tratado. Obviamente el presidente salió con declaraciones así muy estentorias diciendo que de ninguna manera iba a ceder a eso y firmó el tratado. Pero yo estoy seguro, me juego lo que sea, tampoco recuerdo el nombre del presidente, que lo habrá pensado con la almohada un par de noches por lo menos. Pero más allá de la anécdota, lo importante era la magnitud, ¿no?, del movimiento de ese dinero. También en los 70 hubo algunos economistas norteamericanos que teorizaron en ese momento se dio, digamos, el Producto Bruto norteamericano empezó a crecer a una tasa inferior a lo esperado, al Producto Bruto potencial. Y una de las teorías era que el auge de la droga, ustedes saben que Estados Unidos, que tiene el 5 o 6% de la población mundial, concentra el 75 o 80% de la demanda mundial de droga, ¿no? Más o menos. Bueno, esas transacciones se hacen en efectivo, como muestra cualquier serie norteamericana. Entonces, como toda esa operación no estaba formalizada ni registrada, y una parte importante del movimiento de la circulación económica se derivaba para esto, digamos, se subregistraron muchas operaciones y entonces la tasa de crecimiento medida año tras año empezaba a ser menor. Es una teoría, es interesante. Tampoco captura los efectos de lo que se llaman las externalidades, que ya hablamos de ellas, entre ellas, por ejemplo, los efectos de la contaminación del ambiente, a menos que se haga una corrección en ese sentido. Y mucho menos el agotamiento de los recursos. No sé, si se talan los bosques para fabricar muebles, eso hace aumentar el Producto Bruto Interno. También puede incorporar como bienes cierto tipo de acciones económicas que en realidad no aumentan el bienestar colectivo. Por ejemplo, el Estado construye más cárceles. Forman parte del gasto público, aumenta el PBI. Aumentan las exportaciones de armamento, otra industria muy floreciente que también linda el delito, ¿no? Muchas veces. Bueno, aumentan las exportaciones, principal exportador de armas del mundo, Estados Unidos otra vez, aumenta el PBI. Si se construyen más cárceles no aumenta el bienestar, sino que empeora. Si aumentan las exportaciones de armamento, se supone que más personas van a ser asesinadas.
El segundo tipo de fallas son las de tipo técnico, que se derivan de situaciones empíricas o prácticas que se observan en las economías. Por un lado, el alto costo, acá es alto, perdón, el alto costo de recolección de datos, que hoy está un poquito más simplificado por los progresos de la informática y de los sistemas de fiscalización online que han implementado los gobiernos en las últimas décadas, por lo que yo comenté. Los invito a ver una película maravillosa donde esto aparece como la clave de la determinación de la búsqueda de quienes están, digamos, del personaje central de la película, que se llama El Contador, donde esto juega un rol fundamental. Y por otro lado, la actitud de los agentes económicos privados, que casi siempre por razones de evasión o elusión tributaria, subdeclaran ingresos o consumos o directamente no llevan registro de las mismas. Por ejemplo, el empleo en negro, auxiliares de casas particulares no registradas y todo lo que ustedes pueden imaginarse. ¿Qué diferencia hay entre evasión y elusión? Bueno, la evasión es un delito. Significa que un contribuyente que está obligado a pagar cierto impuesto hace todo lo posible por no pagarlo. La elusión no es un delito. La elusión significa aprovechar los resquicios legales que ofrece el sistema tributario, que es muy complicado no solo en Argentina, sino en todo el mundo, para pagar menos. Que obviamente, con el paso de los años, se va tornando más pequeño, digamos, la ley del embudo opera ahí, ¿no? Y a veces hace falta un ejército o batallón de contadores para poder hacer eso. Los invito también a que debe estar subido a la red un reportaje famoso que esa canalla periodística llamada Fontevecchia, y me hago cargo de lo que digo, le hizo en su momento al un señor colombiano de pelo colorado, que hoy se hizo famoso porque dicen que compró Walmart, donde Fontevecchia se asombraba de lo poquito que pagaba de impuestos este señor de Narváez, y lo felicitaba por los contadores que tenía. Por todo lo expuesto, es muy posible que los datos de la contabilidad nacional en general estén subvaluados, a menos que los técnicos incorporen estimaciones ad hoc para evaluar esas falencias. En tal sentido, el economista estadounidense, nuevamente, Paul Samuelson, en su momento propuso prácticamente sin ningún eco sustituir las cifras del PBI a precios de mercado como indicador del bienestar y sustituirlo por un bienestar económico nacional, o BEN, que sería una especie de PBI corregido del efecto de algunas de estas fallas comentadas. Lo hizo en la década del 70 en la edición de su texto de economía, cuando todavía no lo escribía con Nordhaus, y bueno, no pasó nada. Segundo intervalo. Escucho. Otra preguntita, Marcelo, perdón. Cuando mencionabas las fallas de la contabilidad nacional y hablabas de delito, ¿se contempla ahí el tema del delito a mano armada? Cuando alguien viene o te asalta en la calle o en la propiedad, porque curiosamente hay varios casos, y a mí me consta haber estado en lugares donde hablar con un asaltante, y si uno no tiene un determinado recurso que puede ser tanto en moneda como en joya, se crea una situación muy dramática, porque para el asaltante él está haciendo un trabajo y está arriesgando sus horas de trabajo sin percibir un beneficio si no logra sacarle el celular o una joya o dinero. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es el asalto a mano armada estaría también dentro La de verdad que no lo tengo claro, porque, a ver, hay una gran proporción de los delitos que no se denuncian. Claro, claro. Y estoy hablando de este tipo de delitos y no de situaciones más delicadas, ¿no? Como situaciones de abuso o de violaciones. Sí, bueno,
Ahora, en teoría el delito no debería registrarse en la Contabilidad Nacional, porque es una operación ilegal. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que cierto tipo de delitos mueven una cantidad importante de recursos. Ahora, no aparecen en las declaraciones, en los informes oficiales. No aparecen, por lo menos no aparecen discriminados. ¿Sí? Yo no soy técnico en esto, así que no podría dar una respuesta certera, pero sí sé que hay algunos estudios donde algunos economistas intentan estimar ese valor y agregarlo. Así que si lo agregan, me da la sensación de que no está contemplado en las cifras oficiales. Y lo que se habla, por ejemplo, cuando se menciona barra brava o similar, digamos, un grupo de gente, ¿eso en qué categoría entraría? ¿Como Como delito? delito, sí, sí, obviamente. Sí, Ah, como delito. sí, sí. Hay otra anécdota, también de la década del 70, cuando el raviol de cocaína en Nueva York costaba $5. ¿No? Entonces la policía de Nueva York, la New York Police Department, ¿no? Sacó grandes avisos para los usuarios del subte que viajaban de noche. Tengan en cuenta que en el hemisferio norte, en invierno, anochece muy temprano, a las 4:30, 5 de la tarde ya es de noche. Entonces les decía que llevasen al menos un billete de $5. ¿Por qué? Porque gran parte de los delitos tenían que ver con la falopa. Y entonces ustedes saben que un adicto pierde conexión con la realidad, lo echan de su trabajo, bueno, tiene que robarle a la familia, etcétera, o robarle a otras personas. Entonces, en los subtes o en el metro circulaban muchas de estas personas. Y a veces, en su desesperación por conseguir los $5 para la próxima dosis, que era su norte, digamos, si la persona no tenía los $5, la mataban. Sí, El claro. valor de la vida humana en Nueva York en ese momento era muy, Sí, sí. muy bajo. Entonces, la policía de Nueva York aconsejó eso. Entonces, el tipo pelaba los $5, se los entregaba Sí, y Santas Pascuas, digamos. claro, claro. Hasta el próximo, no sé cuánto dura el efecto, no tengo la menor idea, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa terrible porque significa que de alguna manera la policía tenía como una cierta conformidad o convivencia, no connivencia, pero sí convivencia con el delito, con ese delito al menos. Y a veces los vemos en las series policiales, ¿eh? Donde en busca de una información sobre un asesinato, por ejemplo, una violación, a un traficante lo dejan ir sin ningún tipo de problemas, ¿no? Obviamente eso no es de los 70, esto es del siglo XXI, digamos, pero bueno, si las series se atreven a reflejar eso, significa que de alguna manera es una conducta generalizada en el sistema policial. Y no voy a hablar del caso argentino porque no lo conozco. Pero... Vuelvo al tema de anécdota. Yo viví 8 años en Venezuela y previo paso por Estados Unidos en la época de la dictadura militar, como comenté en alguna oportunidad. Y me acuerdo, bueno, en una época que el presidente de Venezuela era Carlos Andrés Pérez, una época muy productiva, digamos, de muy buen nivel económico para vivir en Venezuela, se cobraban buenos salarios, pero también el delito estaba a la orden del día. Se robaba a cualquiera en plena calle. Tanto es así que yo me acuerdo, amigos, conocidos que tenía siempre, me aconsejaban llevar algo de dinero. Dice, que no te encuentren sin dinero, porque lo primero que van a hacer es darte un puntazo para, si no tenés dinero, con qué retribuir el esfuerzo. Un poco lo que comentaba en mi intervención anterior, que era un poco considerar que, bueno, el riesgo del ladrón está trabajando, él lo considera un trabajo que le tiene que dar un beneficio económico. Y entonces, si el individuo está, como tú lo acabas de comentar, está drogado, lo primero que va a hacer es darte un cuchillazo, no digo dispararte con un arma, pero por lo menos herirte seguro, ¿no? Y era muy común la situación en Venezuela
en esa época. Quizás ahora no sé, no tengo... No, tiene que figurar, tiene que ser también así muy parecido, sobre todo en el Gran Caracas. Esto de considerar el choreo como un laburo, digamos, no es argentino, ni latinoamericano, ni me parece que es universal. Y tiene que ver, desde mi humilde punto de vista, con la cuestión de la alienación del trabajador. El trabajo tiene algo de maldición, digamos, bíblica, ¿no? Desde el Éxodo, desde Génesis. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. No importa en qué sudes, digamos. En los manuscritos económicos filosóficos de 1848, que Marx escribió en un momento de desesperación porque acababa de nacer su hija, no sabía cómo atenderla, no tenía la más remota idea, no tenían un mango, estaban en París. Y tal es así que la mujer se volvió a la casa de mamá, digamos, con la nena. Tenían la nena con fiebre y un músico, el que después fue muy famoso, fue el que le dijo, tienen que bañarla para que le baje la fiebre, ni siquiera sabían eso. Bueno, Claro. En ese texto dice algo así, Marx. Dice, para el obrero, dice, como para la prostituta, la verdadera vida empieza cuando termina la jornada laboral. Deslumbrante. Deslumbrante. Pensemos en la jornada laboral de un fabril en ese momento debería ser la Factory Act. En Inglaterra la limitaba a 10 horas, pero en el continente era de 12, 13, 14. Recién en 1897 se va a limitar el horario de trabajo en la Rusia zarista a 11 horas y media por día. ¿No? Pero bueno, ahí, digamos, hoy sé que hay sectores de la prostitución que también se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, digamos, ¿no? Aunque bueno, la prostitución en sí no es un delito, el delito es el proxenetismo, es decir, vivir de. Exactamente, sí. Sí. La trata de blancas, bueno. Así que hay una frontera lábil, diría yo. Hay una frontera lábil en esta cuestión. Y eso lo estudiamos en filosofía, se estudia, se marca la diferencia de la elección que puede hacer una persona, varón o mujer, independientemente de eso, de ejercer la prostitución o como un derecho de un trabajo con el cuerpo, ¿no? En definitiva, cualquier trabajo uno lo hace también con el cuerpo, con la mente, o, como tú dices, el proxenetismo, como la trata y no poder zafar del sistema que la tiene en condición de esclavitud. Bueno, los transexuales o los travestis que también lo consideran un trabajo, digamos. Claro. Y de hecho lo dice, estamos condenados a trabajar de esto, digamos, porque su promedio de vida no llega a los 40 años, bueno, por toda esa serie de cosas que sabemos que existe, digamos, ¿no? Y bueno, y como yo siempre digo, si hay oferta es porque hay demanda, ¿no? Digamos, no es una situación graciosa, pero son las cosas que impone el mercado, digamos. Y no el capitalismo, el mercado, porque esto trasciende los sistemas o regímenes económicos, ¿no? Bueno, si no hay algún tipo de consulta, seguimos con la última parte de esta presentación para después empezar con la otra. La economía informal. Economía informal o economía irregular o economía subterránea o underground, es la actividad económica que es invisible al Estado por razones de evasión fiscal o de controles administrativos. Por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea o la infravaloración del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria. ¡Oh, no! Nunca pasó esto. Según una estimación de la OIT, Organización Internacional del Trabajo de 2018,
emplea a más del 60% de la población activa mundial. Esto es horroroso. ¿Sí? Horroroso. En cambio, la economía formal es la que está dentro de los parámetros reguladores del Estado, es decir, cumple la normativa fiscal, laboral y medioambiental, paga impuestos, ha obtenido adecuadamente las necesarias licencias de actividad, se ha inscrito en los registros correspondientes y abona la seguridad social de sus trabajadores, a los que también ha inscrito. Esto parece también, ¿viste? Hay que hacer todo esto. Y sí, hay que hacer todo esto. La economía informal o irregular forma parte de la economía sumergida al lado de las actividades económicas ilegales. Por ejemplo, la facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y el terrorismo. Acá es una mala traducción. Esto tiene que ser el lavado de capitales. Digamos, cómo se lavan los fondos de cualquier actividad delictual, los fondos importantes, cómo se derivan a la economía legal a través del lavado. La economía sumergida, en la medida que se transforma en renta nacional y acaba integrada en la demanda agregada, resulta incluida en el dato estadístico del Producto Interno Bruto como consecuencia del ajuste de los métodos empleados para estimarlo, lo que habíamos dicho hace un rato. Aunque la economía informal se ha asociado frecuentemente a países en desarrollo y economías emergentes, todos los sistemas económicos, sin excepción, participan en ella. Recuerdo haber leído un trabajo de los 80 que decía, bueno, tanto los países capitalistas centrales como los países en ese momento llamados subdesarrollados o del tercer mundo, como los países llamados socialistas, todos tenían en distintas circunstancias y en distinta magnitud economía informal. El daño económico que causa la economía informal al fisco no se limita a los impuestos no recaudados, es decir, cuánto deja de percibir el Estado, sino que se extiende al pago indebido de subvenciones o subsidios. Por ejemplo, el subsidio de desempleo que se le da a una persona que consta como desocupada, pero que en realidad tiene un empleo informal a tiempo completo, o las pensiones. Asimismo, la economía informal constituye uno de los supuestos más dañinos de competencia desleal entre los agentes económicos. ¿Por qué? Bueno, porque un informal puede cobrar por un trabajo más barato que un formal. De acuerdo con la OIT, otra vez, la causa esencial de la informalidad es la incapacidad para crear suficientes puestos de trabajo en la economía formal. Para mí, esta puede ser una causa, pero no puede ser la causa fundamental. La OIT señala, digamos, si aquella es la causa, entonces lo que hay que hacer es instrumentar una serie de políticas de formalización de lo informal, como hizo en la Argentina Cavallo, o intentó hacer durante su gestión económica, por ejemplo. Pero también la OIT señala que hay obstáculos a esa formalización. Aquí tenemos unos cuantos. La corrupción, las deficientes infraestructuras, la falta de capacitación de los trabajadores y de los empresarios, la falta de acceso a los mercados, la escasa organización de los trabajadores en sindicatos, mucho más en el imperio neoliberal, la falta de financiación de las empresas y de los trabajadores autónomos, porque no son sujetos de crédito, la debilidad de las administraciones del trabajo y en particular de la inspección del trabajo, y por último la regulación laboral. Las causas de la informalidad son múltiples, estoy de acuerdo, y en su mayoría no guardan relación con la legalidad. Para ello sería ineficaz proceder a la formalización únicamente mediante una reforma legislativa, como la que intentó llevar a cabo Cavallo. En otro documento llamado Principales causas de la economía informal y algunas soluciones, la OIT divide las causas de la informalidad en las que se llama vía expulsión. No se pueden o no se quieren pagar los mayores gastos que supone la formalidad, y vía exclusión, la percepción de parte de los agentes de que los servicios percibidos no compensan los pagos efectuados. ¿Para qué voy a pagar impuestos? Sería un argumento, por ejemplo, muy argentino, si los servicios que el Estado me presta son una porquería. Bueno, si el Estado recaudara más, probablemente podría prestar mejores servicios. Sería la contrarréplica.
En cuanto a las consecuencias de la informalidad, fíjense, obviamente bajos salarios, baja productividad, bajos ingresos del Estado, por lo que dijimos hace un rato, por lo que queda sin recursos para proporcionar servicios como educación o sanidad. Falta de atención médica y de pensiones para los trabajadores. No tienen obra social y no tienen la posibilidad de jubilarse. Mayor índice de enfermedades de los trabajadores, ya sea por las condiciones laborales insalubres, el estrés o la pobreza. Pensemos, no sé, los talleres clandestinos, por ejemplo. Riesgo de despido del trabajador informal sin indemnización y sin derecho al subsidio de desempleo. Menos formación de los trabajadores. Formación en términos de capacitación, porque proporcionar formación a sus empleados beneficia a la empresa a largo plazo, pero las empresas informales tienen un horizonte cortoplacista. Dificultad de la empresa informal para acceder a la financiación privada o ayudas públicas, ya lo dijimos, no es sujeto de crédito. Competencia desleal a los trabajadores y empresarios de la economía formal, que ven mermados sus ingresos, en ocasiones hasta tal punto que no tienen más remedio que pasarse a la informalidad, dice la OIT. La economía informal, bajo cualquier sistema de gobierno, es diversa e incluye miembros ocasionales de pequeña escala, a menudo vendedores ambulantes y recicladores de basura. Acá no va a ser mal plata ahí. Así como empresas más grandes y regulares. Ponen el ejemplo de los sistemas de tránsito de Perú. Las economías informales incluyen a los trabajadores de la confección que trabajan desde sus hogares, así como al personal empleado informalmente en las empresas formales. Los empleados que trabajan en el sector informal se pueden clasificar como trabajadores asalariados, porque perciben un salario, trabajadores no asalariados, los autoempleados, ¿no? Los vendedores ambulantes, por ejemplo, o una combinación de ambos. Las estadísticas sobre economía informal no son fiables, obviamente, por la naturaleza de su objeto, pero pueden proporcionar una imagen tentativa de su relevancia, es decir, de su importancia. Bueno, estos números son terribles. Para el 2016, según un estudio también de la OIT, el empleo informal representaba el 58,7% en el Medio Oriente, el 64,6% en América Latina, el 79,4% en Asia, básicamente la India, y el 80,4% en el África subsahariana. Si se incluye el empleo agrícola, los porcentajes aumentan más allá del 90% en algunos países como India y muchos países del África subsahariana. Las estimaciones para los países desarrollados son de alrededor del 15% según cifras de la OIT, mucho menores. En encuestas recientes, la economía informal en muchas regiones ha disminuido en los últimos 20 años, digamos desde 1984 hasta 2014. Perdón, desde 1994 hasta 2014. En África, la participación de la economía informal ha disminuido a una estimación de alrededor del 40% de la economía. En los países de desarrollo, la mayor parte del trabajo informal, alrededor del 70%, es por cuenta propia. Al respecto, hay una teoría de un economista ultraliberal peruano llamado Hernando de Soto, que se llama el otro sendero, ¿no? Que ve a estos trabajadores cuentapropistas como entrepreneurs en la jerga, emprendedores, en la jerga de la teoría de la empresa. La economía informal es una mayor fuente de empleo para los hombres que para las mujeres, aunque la diferencia es pequeña. De los 2.000 millones de empleados informales en el mundo en 2018, esta cifra asusta, poco más de 740 son mujeres, según el estudio citado de la OIT en ese año. Y aquí tenemos un ejemplo de un trabajador informal, un vendedor ambulante en Colombia de algo que parecen ser chorizos. En un libro publicado en 1989, el economista liberal Adrián Chiusarri, La Argentina Informal, Buenos Aires, editorial MC, define a la economía informal como toda actividad económica que viole leyes, reglamentaciones o normas establecidas, evasión fiscal, contrabando, fuga de capitales, mercados negros, actividades criminales, etc. Señala que la literatura mundial da como causas de su aparición hacia la década de 1970, junto al ocaso del estado de bienestar, la elevada presión fiscal, el conjunto de regulaciones, controles y prohibiciones establecidos desde el sector público, con independencia del régimen político existente en cada nación. Para este autor, en el caso argentino, las causas serían
el creciente nivel, es un autor liberal, recuerden, creciente nivel de gasto público, existencia de controles de precios, regulaciones y distorsiones en el mercado de trabajo, costos de la seguridad social, restricciones al comercio exterior y restricciones en el sector financiero. Piensen que esto está escrito antes de Menem. En cuanto a los métodos de estimación de la economía informal, previo a toda instancia de formalización desde el Estado, existen dos de los métodos más usados. Uno es el método de las tenencias monetarias. El método monetario supone que las transacciones de la economía informal se realizan en efectivo, lo que decía hace un rato. El evasor busca siempre no dejar rastros de su actividad y por lo tanto utiliza el medio de pago que menos registros deja, el dinero. Como el nivel de dinero en efectivo depende también de otros factores, el procedimiento consiste en aislarlos para mensurar la economía subterránea. Se estima entonces la demanda del circulante, es decir, de dinero, anulando los efectos de la informalidad. A este resultado se le resta el circulante estimado con esos efectos y la diferencia arroja el circulante utilizado para transacciones informales. Y eso nos da una idea aproximada de la magnitud de esas transacciones. El otro es el método de la energía eléctrica. Se trata también de un mecanismo indirecto, como el anterior, ya que busca estimar el nivel de informalidad a partir del consumo de energía eléctrica. Como el nivel de actividad económica mantiene cierta relación con el consumo de energía, digamos, ambos crecen o decrecen simultáneamente, parte del supuesto de que si este último aumenta en mayor proporción que el PBI registrado por las cuentas nacionales, la diferencia se debe a la economía informal. El mecanismo consiste en estimar una función de demanda de energía en base a la potencia instalada en cada país y aislar las variables que explicarían la informalidad. Bueno, esta es la síntesis y conclusiones de todo esto, que lo voy a pasar rápidamente porque se me está por hacer la hora de que esto se va a cortar. Y estas son las preguntas de control de la clase pasada y de esta clase. Como siempre, si ustedes pueden responderse estas preguntas, significa que han comprendido el tema. Después ustedes lo pueden pausar y pueden verlo. Bueno, ahora sí. Última pausa, preguntas. Voy a seguir abusando, Marcelo, ya que mis compañeros no preguntan. ¿Por qué aparece en la economía informal el tema de las pensiones? Yo tengo una idea, pero no sé si es la correcta. Tú algo has mencionado sobre las jubilaciones y pensiones, pero ahí aparecen las pensiones. Es porque es lo que se considera normalmente una pensión, digamos, la herencia por una relación familiar. No. En este caso estamos pensando en pensiones conseguidas fraudulentamente. Perdón. Por eso quería la aclaración. Sí. Sí, eso es propio de las economías centrales, digamos. Por ejemplo, no declarar el fallecimiento del titular y seguir cobrando, ¿no? Claro. Hace poco un caso de una persona con cierta fama, digamos, que lo descubrieron y las excusas fueron bastante pueriles. Bueno, eso constituye una estafa. Sí. Claro. No, obviamente no se refiere a las pensiones conseguidas legítimamente, pero uno puede fraguar la información, como pasa a veces con el seguro de desempleo, en países donde es un seguro de verdad, como en España, por ejemplo, ¿no? Donde hay registros, entonces el tipo dice, no, mire, yo hago todos los cursos, etcétera, pero no consigo trabajo, bueno, siga percibiendo el seguro y mientras tanto, no sé, hace changas o lo que fuera y, digamos, desde el punto de vista de la intención con la cual se hizo ese instituto, está cometiendo un fraude el tipo. Pero bueno, otra vez volvemos al tema del trabajo. Podría no considerarlo de esa manera. Bueno, no.
es legítimo que el Estado me pague a mí por esto, por tal o cual razón, digamos. Lo que pasa es que el empleo en negro se presta mucho al esclavismo, ¿no? Mucha gente está en condición de esclavitud, entre comillas, digamos, ¿no? A veces en esclavitud real, viviendo o trabajando en condiciones infrahumanas, ¿no? Sí, en el sector agropecuario, en los talleres clandestinos, bueno, en la prostitución otra vez. Sí, ya lo creo. De hecho, hay esclavos, bueno, no solo en Argentina, hay esclavos en varios países, digamos, ¿no? La película, otra vez la película, Búsqueda Implacable también trata sobre eso, por ejemplo. Obviamente tiene una islamofobia muy grande, digamos, ¿no? Porque da a entender que en los países islámicos es donde ese instituto existe todavía, digamos.